Buen día a todos los participantes del diploma en gestión pública. Disculparán, estoy un poco enferma, por eso me siento un poco afónica. Bien, pero les doy la bienvenida y agradezco que estén presentes. Está Miguel Ángel, Alejandro, y también había visto a alguien, Marco Antonio, que en estos momentos no lo veo, pero bueno, bienvenidos, bienvenida para todos. ¿Sí? Muy bien, en nombre de la Universidad de Lomeyeque, empezamos el día de hoy nuestra segunda semana en diploma y trataremos el tema de planeamiento y presupuesto participativo. Bien, y empezamos esta clase virtual con esta imagen que ustedes tienen en estos momentos, en la cual decimos, ¿no? Le pregunta en este dibujito tan clásico, ¿qué estás haciendo, Mafalda? Le pregunta su amiguito y ella dice, estoy planificando mi vida. Para no vivir a tontas y a locas, estoy trazando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Bien, entonces con ese pensamiento es que empezamos el trabajo del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, un pensamiento también que nos dice que lo más importante en este mundo no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas. Y nuevamente tenemos aquí a Mafalda, ¿no? Y nos dice, y claro, el drama de ser presidente es que si uno se pone a resolver problemas de Estado, no le queda tiempo para gobernar, ¿no? Entonces esto nos trae un poco a acción de por qué es que la planificación a nivel estatal o a todo nivel, ya sea privado o público, pero estamos hablando del sector público, no ha tenido los resultados esperados, ¿no? Entonces decimos que la planificación mucho no se ha tomado en cuenta, ha tenido diversos inconvenientes a lo largo de la historia. Teníamos el Instituto Nacional de Planificación que luego fue, bueno, lo cerraron y empezamos con una serie de inconvenientes que ha llevado al Estado a tener un poco de contratiempos. Bueno, bastantes contratiempos. Entonces aquí decimos, ¿no? Y empezamos a decir que cuáles han sido las consecuencias para el Estado de no contar con un sistema nacional de planificación. Entonces decimos que en el Estado no se ha tenido una visión concertada de largo plazo que orientara el desarrollo del país. ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de visión concertada o visión consensuada, visión compartida. Entonces vamos a conformar una visión y todos involucrarnos y saber hacia dónde vamos. Entonces decimos que el sistema no desarrolló una metodología de planeamiento efectiva que facilitara el planeamiento a nivel de Estado. Efectivamente, eso también ha sido un inconveniente. El Estado no ha desarrollado una cultura de planificación de largo y de mediano plazo. Por eso es que tenemos serios inconvenientes a todo nivel cuando hablamos de gestiones. Estamos acostumbrados a resolver los asuntos de manera inmediata y a no planificar, a no pensar en lo que va a suceder mañana o muchas veces las consecuencias de nuestros actos en el presente. Entonces, eso significa que no le ha dado continuidad a las políticas de Estado. Recuerdan que conversamos en la clase pasada sobre las políticas públicas. Se ha generado una jerarquía de planes. Tenemos planes a todo nivel. Tenemos un plan bicentenario al año 2001, al año 2021, perdón, se han generado diversos planes, los planes sectoriales, que son los planes de los diferentes ministerios. Luego tenemos los planes de desarrollo concertados a nivel regional, los planes de desarrollo concertados a nivel provincial, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos de cada institución que tienen un rango de duración de 1 año y el plan operativo que se relaciona directamente con el presupuesto. Bien, entonces aquí en la diapositiva que ustedes tienen, observamos que tenemos una planeación estratégica, una planeación táctica y la planeación operativa que les comentaba, el plan operativo cuando presupuesto. Entonces, luego vamos a ver la diferencia entre planificación y plan estratégico, ¿no? Entonces, hablamos de planificación estratégica, hablamos de una misión. Cuando decimos misión, establecemos la misión, estamos hablando de la razón de ser de la entidad. Y cuando hablamos de la visión, es la visión que vamos a crear como institución, como conformantes de una entidad determinada. Y hablamos de valores, los valores que observamos que en muchos casos se han perdido o han disminuido.
Por eso es que tenemos altos niveles de corrupción en casi todas las entidades y a todo nivel. Hablamos de objetivos generales, porque tenemos que establecer objetivos generales, y luego hablamos de las metas y objetivos y públicas generales, y lógicamente tenemos objetivos específicos. Cuando hablamos de planeación táctica, hablamos de programas, proyectos y presupuestos. Quiere decir que cuando nosotros establecemos o planificamos, elaboramos un plan, para que este plan sea realizable, tiene que lógicamente contar un presupuesto, ¿no?, que sirva para sustentar ese plan, y debe contar con planes, proyectos, actividades. Vamos a definir qué es estrategia para luego ver en otras diapositivas todo el ciclo y en qué momento se establece la estrategia. Las estrategias que los directivos de una organización plantean tienen un impacto fundamental, nos dice, en su desempeño frente a sus iguales, ¿no? Una estrategia es la acción que los gerentes toman con la finalidad de alcanzar una o más de las metas de una organización. Si las organizaciones no afrontan, sus gerentes no tendrían que hacer planes. En un mundo así no habría necesidad de planificar, pero en este mundo es necesario. Bueno, aquí les he dejado también para que ustedes en algún momento lo puedan escuchar. Michael Porter habla de estrategia y es muy interesante escucharlo en todo este tema. Entonces vamos conceptualizando un poco qué es planificación, ¿no? La planificación consiste o significa prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta el futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca de un futuro, sino de tomar decisiones pertinentes para que ese futuro realmente se dé. Entonces vamos a ver un poquito cómo han sido los antecedentes de la planificación. Entonces decimos que, por ejemplo, en el año 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificación, ¿no?, de Desarrollo Económico y Social. En el año 81 se elimina este consejo, este Instituto Nacional de Planificación. En el año 92 se desactiva también y se transfieren algunas funciones al Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2002 tenemos recién el Acuerdo Nacional, es decir, donde se reúnen autoridades, diferentes niveles, diferentes partidos políticos, sociedad civil organizada, los sindicatos, y realmente ahí recién logran ponerse de acuerdo. Y es ahí donde nacen, lógicamente, todos los fundamentos para poder elaborar el Plan Nacional al año 2021, el Plan Bicentenario. Luego, en el año 2005 tenemos una ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro de Planeamiento Estratégico. Es ahí donde se conforma ese plan, que es el centro, es el ente rector de todo lo que es la planificación. Entonces vamos a hablar un poquito de ese plan, ¿no? Entonces el plan, que decimos que es el ente rector, hablamos, es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En junio del 2008 se aprueba la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es decir, tenemos un sistema nacional de planeamiento estratégico, tenemos un ente rector de este sistema, y en el año 2009 existe un decreto supremo que crea el reglamento de organización y funciones del sistema. Entonces decimos que planear es sin duda, ¿no?, una de las actividades características del mundo contemporáneo, la cual se vuelve cada vez más necesario ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. Quiere decir que cuando nosotros no planificamos, lógicamente tenemos serios inconvenientes. Y eso sucede a todo nivel, inclusive en la vida diaria, ¿no? Y generalmente se manifiesta en una pérdida de poder adquisitivo, pérdidas económicas, pérdidas financieras. Por lo tanto, la planeación es el proceso que permite establecer objetivos, escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender una acción. Quiere decir que no podemos accionar por accionar, tenemos que tener una línea base, tenemos que tener un horizonte de desarrollo, y eso nos va a determinar o va a ser determinado por la planificación que nosotros llevemos a cabo. Ahora hablamos de los elementos básicos de la planeación, ¿no? Entonces decimos que la planeación tiene 4 elementos básicos dentro de su estructura y que son claves para su desarrollo. Por sencilla que sea la actividad de planeación a desarrollar, tenemos que proponer objetivos, establecer el mismo plan, una toma de decisiones, previsiones,
El objetivo es el punto de partida de la planeación, saber hacia dónde vamos. El plan, que es el curso anticipado de acción que se realiza con la finalidad de alcanzar estos objetivos o aspiraciones que hemos propuesto, y la toma de decisiones, que es la función mediante la cual se debe seleccionar entre los distintos cursos de acción futuros. Quiere decir que ahí es donde interviene la estrategia, en la toma de decisiones. Previsión, debemos visualizar el futuro y dentro de las limitaciones humanas encontrar los factores que puedan influir, ya sea favorable o desfavorablemente, en el mismo futuro sobre la marcha de cualquier entidad. Aquí tenemos algunos pasos, ¿no?, de la planeación. Ese proceso de planeación consiste en ordenar en forma sistemática todo un evento. Entonces hablamos que tenemos que tener una conciencia y una oportunidad, es decir, vamos a determinar qué cosa es lo que queremos hacer en un espacio determinado, en un lugar determinado, en una institución determinada, en un distrito, en una provincia, en una región, en todo el país, en fin, o una institución determinada. Luego fijamos objetivos y metas. Luego hablamos de la consideración de las premisas de planeación, ahí donde les decía que intervienen las diferentes alternativas, identificamos una, comparamos las alternativas y finalmente decidimos cuál es la que queremos realizar o cuál vamos a proyectar todo nuestra formulación del plan. Cuantificamos el plan y finalmente vamos a elaborar los presupuestos para poder ejecutarlo. Entonces decimos que tiene que haber una interacción entre los diferentes procesos, ¿no? Hablamos de una planeación que lógicamente tiene que tener una organización que lo sustente, una dirección, que son las personas, los directivos que están encargados de la toma de decisiones y que van a poder ejecutar el plan, y finalmente un control. Tiene que existir control que nos va a determinar si es que los objetivos que estamos propuestos o hemos propuesto son los que corresponden para el cumplimiento de la. Entonces ahora sí podemos decir entonces qué es una planificación estratégica, ¿no? Entonces decimos que se constituye una herramienta poderosa que posibilita la adaptación de la organización a los diferentes medios exigentes. Cambiantes, dinámicos, sabemos que el mundo siempre va cambiando, por eso es que el plan no es un documento estático, no es un documento que se elabora en gabinete, ¿no? El plan es un documento que tiene como base fundamental el diagnóstico, quiere decir el recojo de la información del lugar, de la institución, de lo que realmente nosotros deseamos planificar. Lo principal es tener un buen diagnóstico. Y luego más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver el análisis FODA, ¿no? Entonces, una vez que nosotros reunimos esta información que nos va a servir para construir nuestro plan, es que definitivamente vamos a llevarlo a cabo para el cumplimiento de estos objetivos. Por lo tanto, el planeamiento estratégico es un proceso sistemático, como se ha indicado, que ha sido construido sobre el análisis de la situación actual y el pensamiento orientado hacia el futuro, y genera información para la toma de decisiones con la finalidad de lograr estos objetivos estratégicos. Bien, aquí les menciono a ese plan, que es el ente rector del sistema. Existen etapas en la administración financiera, ¿no? Entonces hablamos de la formulación de valores, que es lo que decíamos anteriormente, formular la visión, la misión, un análisis interno y externo, que es el FODA del que hablábamos, que a continuación vamos a hablar con mayor detenimiento. Aquí hablamos de planes tácticos, de planeación estratégica. Entonces decimos que contar con un plan estratégico contribuye a que el Estado pueda evaluar las diferentes acciones y de esta forma poder perfeccionar el proceso de diseño, el proceso de implementación, el proceso de ejecución de las políticas públicas. Por lo tanto, nos permite saber qué obstáculos dificultan el logro de los objetivos. Quiere decir que debemos tomar las medidas correctivas, es decir, corregir. De repente estamos equivocando, de repente estamos yendo por el curso que no va a significar la solución de los problemas. Por lo tanto, el plan no es solo un esbozo de buenas intenciones, que una vez que lo presentamos a la sociedad queda archivado de ninguna manera. Es una herramienta que forma parte de una constante, una mejora continua del funcionamiento de una misma. Por eso decimos que un plan no debe ser elaborado por alguien que no conoce una realidad. Y esa es una de las causas por las cuales ha fracasado la planificación a lo largo de la historia. Sucede que siempre se ha traído personal de otros lugares, de otras ciudades, hasta de otros países, para que elaboren un plan cuando ellos no conocen.
entonces han fracasado porque se han levantado un diagnóstico que no era real, y finalmente han logrado documentos que han sido prácticamente mamotretos que se han guardado en gabinete. Bueno, aquí tenemos el ciclo, ¿no? Hablábamos de análisis interno, externo, a partir de la misión, que es la razón de ser de la entidad, el establecimiento de objetivos, las estrategias, ¿no? Entonces hablamos de una etapa de formulación primero, hasta el establecimiento de estrategias, luego esa implementación, cómo implementamos, después de decidir qué estrategias vamos a utilizar, estamos en la etapa de implantación, y finalmente los resultados, hablábamos del control, el seguimiento y control que deben seguir. Aquí está la matriz FODA, ¿no? Toda gerencia debe contar con una adecuada herramienta administrativa para poder evaluar, ¿no? Pero como decíamos anteriormente, si es que no conocemos nuestra realidad, si no conocemos nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, que no quedan en simplemente enunciarlas, sino en el cruce de información, ¿no? ¿Cómo es que convertimos esas oportunidades o esas amenazas, perdón, en oportunidades, ¿no? Entonces el término FODA es una sigla que ha sido conformada por estas 4 palabras, ¿no? Que estamos indicando. Y es una de las herramientas más usadas, por lo tanto, conforma el cuadro de la situación actual de la empresa u organización. Digamos, es el extracto. Nosotros queremos saber cómo está una institución, entonces, fijémonos y elaboramos un FODA. Entonces, análisis FODA o DAFO es una metodología de estudio de la situación competitiva de una entidad. Entonces, hablamos de fortalezas, amenazas, oportunidades, debilidades y cómo las interrelacionamos, ¿no? ¿Cómo es que relacionamos cada una de ellas? Entonces, definimos qué es una fortaleza. Son las capacidades con las que cuenta la empresa y por los que también tiene una posición privilegiada frente a la competencia. ¿Bien? Una debilidad, lógicamente, son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, ¿no? Son los recursos de los cuales carece o las habilidades que no posee. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, podemos explotar y que definitivamente se deben descubrir en el entorno del cual interactúa una entidad determinada. Y las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de cualquier entidad. Entonces, ¿qué permite el FODA? Permite que el propietario, si hablamos de una entidad privada y si hablamos de entidad pública, el funcionario público, la misma autoridad, pueda resolver y afrontar los obstáculos que presenta. Determinar las posibilidades reales que tiene la entidad para lograr los objetivos. Permitir explotar eficazmente cuáles son los factores positivos y definitivamente contrarrestar todos los efectos negativos que se presentan. Entonces ahora decimos, durante esta etapa de planeación estratégica, a partir del FODA, ¿cómo se puede defender de cada amenaza? Nos planteamos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede detener cada debilidad y cómo se puede explotar cada oportunidad y también cómo se puede aprovechar cada fortaleza? Entonces, respondiendo a esas preguntas, decimos que el objetivo final del FODA es poder determinar cuáles son las ventajas competitivas que tiene una entidad, bajo el análisis, bajo una estrategia genérica, bajo las diferentes funciones o las características propias, y también entonces hablamos de un análisis externo, interno, y debemos construir este FODA para determinar la mejor estrategia a utilizar. Las ventajas de este análisis FODA nos permiten lo siguiente. Primero, facilitar un análisis de un quehacer institucional, facilitar la realización de un diagnóstico para construir verdaderas estrategias, identificar también lo que corresponde entre una inversión y una rentabilidad. ¿Qué tanto vamos a invertir y qué rentabilidad vamos a tener? Tenemos el análisis externo conformado por proveedores, clientes, y si estamos hablando del sector público, estamos hablando de la sociedad en general, de todos en general, ¿no? Porque la particularidad, la función principal del Estado es el servicio. Luego el análisis interno, bueno, ese es el análisis competitivo que hablábamos en términos generales, ¿no? Bueno, sigamos con el análisis interno, nos planteamos esta pregunta en cuanto a oportunidades, decimos qué buenas oportunidades benefician a la empresa, de qué tendencias del mercado se tiene información, existe una coyuntura en la economía del país. Todos esos aspectos, lógicamente, van a influenciar. Si estamos hablando que los problemas internacionales afectan, los problemas a nivel nacional, los problemas de corrupción, los problemas sociales, todos estos aspectos externos van a tener una repercusión, lógicamente, en la entidad. Si hablamos de una municipalidad, un gobierno local, un gobierno regional, lógicamente que va a afectar el gobierno nacional, por supuesto que le afecta. Todos estos problemas, si tenemos problemas inflacionarios, problemas de política fiscal, problemas de política monetaria,
problema de política comercial, la relación del comercio internacional. Todos estos aspectos externos, lógicamente, van a influenciar en el curso, en la relación, en el desarrollo de la gestión misma de cada autoridad. Cuando hablamos de amenazas decimos, ¿a qué obstáculos se enfrenta la entidad? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Cuáles son los diferentes problemas que se van a determinar? Y cuando es interno, lógicamente, las debilidades internas. Se habla mucho en las entidades públicas del fortalecimiento de capacidades. Generalmente, las entidades públicas tienen o tenemos un problema de gestión, en el sentido que hablamos a todo nivel, problemas presupuestal, tenemos problemas presupuestales, decimos, bueno, el presupuesto siempre va a ser restringido, ¿no? Nunca vamos a tener todas las facilidades para poder realizar todo lo que realmente quisiéramos hacer, pero por eso hay que priorizar. Tenemos personal, muchas veces personal que no se ha capacitado en lo que realmente necesitamos, entonces la capacitación tiene que ser una mejora continua, que no es solamente una labor del aparato estatal, sino también del mismo trabajador, del mismo servidor público. Nos planteamos estas preguntas, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué deberíamos evitar? Entonces, todas estas preguntas son importantes para poder conocer cuáles son las ventajas, cuáles son el recurso humano, el recurso económico con el cual nosotros contamos, los presupuestos. Entonces, tenemos diversas deficiencias, ¿no? Cuando identificamos oportunidades, los factores, unas fortalezas, amenazas. Entonces, este análisis externo, el análisis interno nos va a determinar y también nos va a presentar cuáles son las deficiencias que se presentan en una entidad. Entonces, ahora es un verdadero diagnóstico. Vamos a desconocer cuáles son las potencialidades que tenemos o cuáles son los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Y muchas veces sucede que existe una poca participación y un poco involucramiento por parte de los funcionarios de una entidad. No asisten al ente técnico y que no van a poder tomar decisiones en el momento que estamos decidiendo. Entonces existe una serie de inconvenientes. Por lo tanto, este documento es sumamente importante establecerlo y establecer también las relaciones entre ellos. Y para eso elaboramos una matriz FODA que nos va a permitir generar estas estrategias. Entonces hablamos que las organizaciones exitosas entonces han tenido de manera temporal y algunas estrategias, ¿no?, que se han mencionado anteriormente, pero se debe trabajar a partir de las fortalezas, aprovechar las oportunidades y si tenemos debilidades, porque siempre existen, esas entidades deben luchar por sobreponerlas. Si existen amenazas, también deben enfocarse. Deben enfocarse en ellas y, bueno, resolverlas de la mejor manera. ¿Por qué es que estamos relacionando la identificación de problemas? Cuando nosotros hablamos de elaborar un plan, hablamos de una planificación, se nos presentan diversos problemas. Y lógicamente debemos identificar para que eso no se convierta, lógicamente, en algo que pueda anular todo nuestro accionar como gestión o como gestores. Identificamos este problema, entonces hablamos de un diagnóstico y vamos a hablar de un árbol de problemas, un árbol de objetivos, alternativas de solución también. Entonces decimos, si es que nosotros identificamos un problema, tenemos el 70% de la solución. Entonces debemos plantearnos qué sucede, qué es lo que podemos resolver, quiénes son los involucrados, cuál va a ser nuestra población objetivo, qué vamos a hacer acción. Entonces muchas veces cuando elaboramos y relacionemos todos, para nosotros poder ejecutar un plan, tenemos que primero identificar problemas que lo vamos a clarificar en un proyecto o en una actividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proyecto determinado, estamos hablando que muchas veces es incorrectamente formulado un proyecto. ¿Por qué? Porque estamos identificando mal un problema. O simplemente no le estamos dando el verdadero significado de lo que tenemos que resolver. Debemos utilizar todo tipo de técnicas. Entonces, veamos cómo es que vamos a elaborar o cómo cristalizamos este problema. Debemos afrontar, ¿no?, que es un problema afrontado por el Estado y no es por el sector privado, es lo primero que debemos entender. Principalmente, ¿por qué? Porque se trata de elaborar un proyecto que responda a la solución de este problema, que sea lo suficientemente amplio para que nos permita que el planeamiento se pueda desarrollar con diferentes alternativas de solución. ¿Bien? Que no simplemente sea un trabajo de un proyecto de inversión pública, ¿no? Simplemente estamos hablando, y aquí ponemos un ejemplo de lo que significan, por ejemplo, los residuos sólidos.
Es considerado residuos sólidos porque es un problema álgido, porque es un problema social que se da en casi todas las entidades del país. En todas las ciudades del país tenemos problemas de residuos, plantas de transferencia, rellenos sanitarios. Entonces no logramos consolidar y solidificar este problema y plasmarlo en un plan que sirva para solucionar la salud pública. Aquí tenemos una identificación de los 5 pasos que se dan, por ejemplo, en lo que es la inversión, en lo que es la inversión de proyectos públicos. Entonces definimos un problema central, definimos las causas de este problema, establecemos los efectos de este problema, definición de objetivos y finalmente proponemos alternativas de solución. Es una de las preguntas que también están indicadas dentro de la autoevaluación. Aquí hablemos un poco de cuál es la participación sobre este trabajo. Estamos hablando de la planificación, estamos hablando del control, de contar qué importante es contar con un plan estratégico que contribuye a que el Estado pueda evaluar las acciones, perfeccionar procesos de diseño, de implementación, de ejecución de las políticas públicas, y esto nos va a permitir saber qué obstáculos se dificultan para el logro de los objetivos, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros, lógicamente, esta planificación no puede ser realizada en gabinete, hemos dicho, ¿no? Tiene que ser con la participación de todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿O qué es lo que ha realizado el Estado a través de los diferentes procesos de descentralización, sumado con los procesos de regionalización, que es la transferencia, lógicamente, de funciones, de competencias y también de recursos? Es la elaboración del presupuesto participativo. Particularmente llevado a cabo el presupuesto participativo en el año 2003, 2004, 2005, 2007, hasta el año 2009, en que definitivamente es sumamente importante y enriquecedor trabajar con la población, entender cuál es el sentir de la población y cuál es toda su problemática y encontrar formas de solucionar estos problemas, o por lo menos tratar de elaborar proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de presupuestos participativos, ¿no? Y elaboramos planes, como por ejemplo plan de desarrollo urbano ambiental, en el cual también he trabajado, plan de desarrollo urbano en diferentes ciudades, desarrollo urbano ambiental y también rural. Entonces, todo este es un proceso importante, trabajar con la comunidad, trabajar con la sociedad. Este proceso, que lógicamente tiene una normativa legal, ¿no? Entonces, que nos es indicada primero por la Constitución, en la cual nos habla el artículo número 2, el numeral 17, nos dice que toda persona tiene derecho a participar, ya sea en forma individual o en forma asociada en la vida pública, política, económica, social y cultural de la nación. Ahora nos dice que es un derecho y es un deber también de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos de su participación, y esto lo observamos en el capítulo 3, el artículo 31 de nuestra Constitución. Las municipalidades promueven, apoyan, reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. 14 del artículo 197 de nuestra Constitución. Pero también tenemos normativa mucho más precisa y se crea esta ley 28056, que es la ley marco del presupuesto participativo y todas sus modificatorias. Entonces, estamos hablando de el Decreto Supremo 142 del año 2009, que aprueba el reglamento de esta ley. Estamos hablando también del Instructivo 01 del año 2010 para todo el proceso del presupuesto participativo basado en resultados y sus anexos. ¿Por qué decimos esto? Porque los presupuestos participativos, ¿no? Y es por lo que conversábamos la clase pasada también de la política de armonización del Estado, en el cual hablamos de resultados y existe otro hablar de presupuesto por resultados o para resultados. Hablaremos de todos esos temas, hablaremos del tema de recursos humanos, también ley servir. Todo esto, lógicamente, se relaciona con lo que estamos viendo actualmente. Entonces tenemos este instructivo que ha sido elaborado para que el presupuesto participativo no sirva solamente para que sea un espacio de concertación política, técnico, sino para que sirva para poder interpretar cuál es el sentido de la población. Bien, en ese espacio existe algo muy importante que también lo veremos más adelante. Ahora hablamos de la ordenanza 293. ¿Qué hace esta ordenanza? Reglamenta todo el proceso del presupuesto participativo.
que ha sido basado en resultados. Hablamos de, por ejemplo, de diversos ejercicios fiscales, hablamos de otro decreto de alcaldía 16, hablamos de todo un plazo para que puedan participar los agentes. Es decir, lo importante en estos casos es trabajar con participación vecinal, por ejemplo. Ahí teníamos un ejemplo, ¿no?, de una municipalidad distrital, y todas las municipalidades elaboran también y participan en ese instructivo. Tenemos un instructivo en el cual nosotros inscribimos primero a toda la sociedad civil organizada, todos los participantes se inscriben, y luego que tenemos conformados los diferentes comités, empezamos a trabajar con ellos técnicamente. Quiere decir que los técnicos, el que lidera todo este proceso, es el gerente de emprendimiento de cada entidad. Su personal técnico es el que se va a encargar de poder trabajar proceso de sensibilización también con ellos, de poder recoger toda esa problemática y finalmente trabajar o elaborar proyectos con el área de estudios y proyectos de infraestructura de cada municipalidad. ¿Bien? En un inicio se trabajaba con ideas de proyectos, pero es sumamente tedioso, es sumamente importante y problemático también en el momento de traducir, porque no hay mucho tiempo para elaborar un perfil de proyecto, y ahora ya no tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora tenemos Invierte.p. Por lo tanto, los procesos también se han ido modificando y deben modificarse en el transcurso, en el desarrollo de este año. Ahora, nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿Para qué se reúnen los ciudadanos en este proceso de presupuesto participativo? Se reúnen con la finalidad de proponer, de definir concertadamente todo el gasto de proyectos de inversión que el año siguiente, lógicamente a través de los recursos públicos del distrito, de la provincia, de la región, se van a realizar. Aquí también, por ejemplo, tenemos un inconveniente, ¿no? Es un inconveniente que se da cuando trabajamos en una municipalidad provincial, por ejemplo, como en mi caso. Trabajamos en municipalidades provinciales y recogemos toda la problemática de los distritos. Pero los distritos muchas veces proponen ideas de proyectos que son de competencia distrital. Los proyectos que se aprueban dentro de este presupuesto participativo, y vemos cómo se relaciona todo el plan presupuesto participativo para finalmente recoger los que van a ser incluidos en el plan y lógicamente en el presupuesto institucional. Entonces, recogemos esa problemática y existen diversos proyectos que son a nivel distrital, y eso lógicamente cuando priorizamos esos proyectos, que es el instructivo que ustedes veían antes con otra municipalidad, que es un mismo instructivo que se adapta a todas las municipalidades, esa matriz de priorización tiene diversos puntajes. Y lógicamente, si estamos hablando de proyectos que son a nivel distrital y estamos trabajando en un ámbito mayor a nivel, no van a ser priorizados y por lo tanto no van a ser incorporados a este presupuesto. Por eso es que es necesario conversar mucho y trabajar mucho con la población. La población lógicamente no conoce muchos temas y tampoco tiene la obligación de conocerlos. Para eso estamos los técnicos y los funcionarios, para poder la problemática que tienen y cuáles son los espacios en los cuales deben participar. Entonces, trabajamos y conformamos un equipo multidisciplinario en cada municipalidad. Les indicaba que liderado por gerente de emprendimiento, interviene presupuesto, interviene estudios y proyectos, infraestructura, administración, interviene recursos humanos, interviene sensibilización, participación ciudadana. Son varios funcionarios y técnicos trabajando en todos estos temas. Una vez que se conforma este equipo, ¿no?, que lógicamente también sociólogos, es importante que participen en todos estos procesos. Es que vamos a elaborar un documento de gestión sumamente importante, que es un plan de desarrollo concertado. Este plan de desarrollo concertado es que se elabora en este espacio. Entonces es un documento de guía, que es la brújula que nos va a permitir avanzar en todo lo que es el desarrollo local. Es un instrumento de gestión, así como es el plan estratégico, el plan de desarrollo concertado, ya sea provincial, regional o distrital. Son documentos de gestión. Presupuesto institucional también es un documento de gestión. El plan operativo institucional es otro documento de gestión. Entonces, este plan de desarrollo concertado, que es lo que hace la sociedad civil, nos va a marcar el camino en las diferentes acciones y tareas que vamos a realizar. Por lo tanto, el plan de desarrollo local
En su elaboración debe incluir la participación de toda la mayor cantidad de organizaciones de sociedad civil organizada y no organizada también, instituciones públicas, instituciones privadas, universidades. Las universidades tienen un rol fundamental en el desarrollo de cada. Por lo tanto, decimos entonces, ¿qué es el presupuesto participativo, no? El proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de recursos públicos. Pero no entendamos que esta asignación equitativa, que es lo que se ha hecho muchas veces, se decía, bueno, si hablamos de Chiclayo, por ejemplo, tenemos 20 distritos, entonces vamos a dividir el presupuesto que tenemos asignado en los 20 distritos. Entonces, a todos les tocaba lo mismo, y eso no es lo correcto. No se refiere a una asignación equitativa. Esto quiere decir que sea equitativa en cuanto a la problemática que presentan y también en cuanto a la disposición que se tiene, que tienen poder trabajar y elaborar conjuntamente esos proyectos que sirvan para solucionar esa problemática. Transparente decimos, ¿por qué tienen que ser transparentes los recursos públicos? Todo lo que es gestión pública es transparente. Nosotros no podemos permitir ir a una entidad pública, pedir una información y que nos digan que no, que es algo reservado, es algo privado, porque en la entidad pública todo es público y debe ser así. Bien, entonces todos estos procesos de presupuestos participativos lo que buscan es fortalecer esta relación, la relación entre Estado y sociedad civil. Entonces, generar un espacio permanente de búsqueda de consensos, de ejecución de acciones, que sean consensuadas las soluciones, ¿no? Es decir, buscar que todos estemos de acuerdo. Que este planteamiento de acciones sirvan definitivamente para solucionar problemas que permitan orientarnos a un verdadero desarrollo sostenible, sustentable. Sostenible, hablamos que sea sostenible en el tiempo, no que sea algo que podamos solucionar en su momento y después no sabemos qué es lo que viene. Hablamos de desarrollo sostenible, sustentable. Sostenible, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que hagamos en el presente no nos lleve a mejorar la participación, posibilidades de vida de las generaciones futuras. Quiere decir que lo que hagamos ahora no malogre las generaciones futuras. Bien, tenemos zonificación económica ecológica, que es otro documento que también se elabora y se trabaja en los gobiernos regionales, que sirven para poder, y nunca más vamos a volver a tener ese tipo de ya sea vegetal o animal, en una zona determinada. Entonces, para eso sirven todos estos estudios, para poder determinar y lógicamente dar un verdadero curso de desarrollo. Este presupuesto participativo genera un espacio permanente de búsqueda de consensos, constantemente a resolver una problemática. Y para eso vamos a ver también lo que se conforma después. ¿Cómo debemos participar? Debemos aportar con opiniones, transmitiendo experiencias, conocimientos sobre una determinada realidad, ¿no? Donde juntos seamos representativos. Tiene que ser este proceso de presupuesto participativo. Tiene que ser inclusivo, tiene que ser racional y coherente. Decimos que es inclusivo, ¿por qué? Porque fomenta la igualdad de oportunidades, porque todos tenemos la posibilidad de participar. Racional y coherente porque se requiere un equilibrio entre ingresos y gastos. Tener una visión de mediano y largo plazo dependiendo el horizonte de intereses inmediatos. Debe ser concertado, ¿por qué? Porque conjuga las diversas visiones y opiniones, ¿no? Porque estamos participando todos y estamos construyendo algo que corresponde a la participación, al involucramiento de todos. Es un proceso transparente porque debe contar con información suficiente, porque hablamos que la autoridad tiene que participar, tiene que rendir cuentas, tiene que decir en qué ha gastado, cuánto ha gastado, ¿no? Entonces eso, digamos, es un espacio que permite el involucramiento de todos y la información por parte de todos. Respetuoso con los acuerdos, bueno, orientado a resultados, con la finalidad de que los proyectos de inversión estén claramente articulados con las necesidades de la población. Entonces aquí tenemos diferentes fases, la fase de preparación, que es lo que les hablaba de la sensibilización, que se realiza y se trabaja con lo que es participación vecinal. Hablamos de los espacios de concertación, que son los diferentes talleres de trabajo en los cuales les estamos explicando. Estos talleres también se busca que sean descentralizados en el lugar, generalmente en el lugar donde ellos viven, para poder entender mucho mejor la problemática. Llevamos todo el material que sea necesario y empezamos a trabajar con ellos.
Luego, las etapas de coordinación ya con el equipo técnico y esta articulación con las políticas públicas. En la etapa de formalización es cuando ya coordinamos con todos los diferentes proyectos de inversión pública y finalmente tenemos lo que les indicaba, ¿no? La rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo financiamos este presupuesto participativo? Bueno, el alcalde informa el presupuesto, es decir, dice cuánto es lo que va a tener o va a contar al año siguiente, cuánto tiene de presupuesto y finalmente qué es lo que estamos priorizando y tiene que limitarse a ese presupuesto. Entonces, la sociedad civil, que es la que participa, muchas veces existen cofinanciamientos. También es importante que exista un cofinanciamiento por parte de la sociedad civil. Quiere decir que ellos aporten, muchas veces se juntan vecinos y empiezan a aportar con al material o mano de obra. En fin, lo importante es que participen también, que se sientan, porque es mucho, mucho mejor cuando obtenemos algo, un resultado en el cual nosotros nos sentimos partícipes, que cuando nos regalan algo, ¿no? Ahora, ¿cómo le damos sostenibilidad a estos proyectos de inversión que han sido incluidos en el presupuesto participativo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Se debe establecer compromisos, responsabilidades y asegurar la sostenibilidad de estos proyectos. Pero esto tampoco no es tan fácil conseguirlo así porque sí. Tenemos que formar un comité de vigilancia que se encargue, como su propio nombre lo dice, de vigilar todas las acciones que realiza el comité o justamente los que están encargados de llevar a cabo estos proyectos. Quiere decir que ese comité de vigilancia debe ir a las municipalidades, acercarse a ver si es que efectivamente los proyectos que han sido aprobados en este espacio de concertación participativo son los que finalmente se ejecutan. ¿Qué sucede muchas veces? Que en estos espacios en los cuales intervienen la autoridad, hablamos de alcalde, hablamos de regidores, hablamos que son parte del equipo, ¿no? Son parte del equipo técnico. Todo este trabajo también, digamos, son las autoridades que intervienen, más el equipo técnico. eh, por diversas razones se pueden modificar esos proyectos. Para eso existe el comité de vigilancia, para ver qué es lo que está pasando, por qué se está cambiando el proyecto o qué razones existen para que eso realmente suceda. Por lo tanto, decimos, tenemos los agentes participantes, que somos todos los que estamos participando en este proceso, se formulan los acuerdos, los compromisos. Estos agentes participantes entonces forman la sociedad civil y las autoridades que les estoy mencionando, que han sido reconocidos por Consejo Municipal. Bueno, en vigilancia generalmente son seis, pero pueden ser 4, pueden ser 8, dependiendo de la magnitud. Pero lo que dice la norma es que sean 6. ¿Cuáles son las funciones principales de este comité de vigilancia? Repetimos, vigilar el cumplimiento de todos los acuerdos del presupuesto participativo. Ser muy cuidadosos, ser muy minuciosos en lo que se hace y, lógicamente, ir constantemente a solicitar información. Bien, entonces debe informar al Consejo de Coordinación Local. Ese Consejo de Coordinación Local, ese es la autoridad, ¿no? Estábamos hablando que en ese espacio deberían modificarse los presupuestos. La norma tiene ciertos vacíos en ese aspecto. No dice cómo modificar un presupuesto, pero entendemos, por lógica, que si es un proyecto que ha sido aprobado en un espacio determinado de concertación, lógicamente su modificación debería darse también en ese espacio. Les repito, la norma no lo indica de esa manera, pero se entiende que en ese espacio debería exponerse toda esta problemática. Ahora, ¿por qué es importante entonces la rendición de cuentas? Que es, lógicamente, el alcalde, si hablamos de gobierno local, si hablamos de gobernador regional, tiene que pararse frente a todos y decir, bueno, gasté esto, en esto, en esto y en esto. Entonces nos permite evaluar a nosotros el desarrollo. Los alcaldes informan a los agentes participantes del cumplimiento, pero si hemos aprobado 30 proyectos, se han ejecutado 10 proyectos nada más. ¿Qué pasó con los 20? ¿Por qué es que no se ejecutaron? Si había presupuesto para la ejecución de todos los proyectos que han sido priorizados, ¿no? Entonces, las autoridades informan los resultados de la gestión del año anterior. Tienen que explicar todos los pormenores, de los cuales qué es lo que trabajaron, por qué trabajaron de esa manera y, lógicamente, qué se ha hecho y lo que no se ha hecho. También da las razones de por qué no se ha realizado. Existe el portal de transparencia, una ley de transparencia y de acceso a la información pública. Entonces, este proceso es transparente de presupuesto participativo. Hay un aplicativo, lógicamente, en el cual se registra todo el presupuesto participativo. Es un instrumento informático donde se registran todas las etapas. Ahora, ¿por qué es importante entonces este registro del proceso aplicativo que es interactivo?
porque nos permite justamente con el cumplimiento de la transparencia del proceso. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que participamos en una serie de actividades y lógicamente o vamos a pedir información a las diferentes entidades, nos dicen, no, si está colgado en el portal, fíjate, y solamente está la primera hoja, nada más que dice aprobación del presupuesto. Y lógicamente todo lo que está, toda la información no la tenemos. Eso sucede muchas veces a los estudiantes cuando están elaborando sus tesis y están haciendo una serie de trabajos que los docentes solicitamos y las entidades públicas no siempre tienen, no son proactivos ni tampoco brindan las facilidades necesarias para recoger esa información. Pero ustedes ya saben que la entidad pública justamente es eso, pública, y la información también lo es. Entonces, ¿qué aprendemos con este presupuesto participativo? Nos enseña a local. Nos permite fortalecer también el tejido social para este nacional porque tenemos que articular objetivos con los diferentes niveles de plan nacional. Entonces, el presupuesto participativo es un mecanismo de participación, construcción de una democracia participativa. El presupuesto participativo fortalece el ejercicio del ciudadano en la toma de decisiones, en las gestiones, en la vigilancia del presupuesto participativo. Entonces, tiene la capacidad de decidir sobre el uso de los recursos públicos en función del desarrollo de una ciudad. Define concertadamente la inversión anual de servicios, de obras, de proyectos sociales, el desarrollo. Por lo tanto, ayudar a construir una verdadera descentralización, ¿no? Preguntamos, ¿tenemos un verdadero proceso de regionalización? Tenemos serios problemas en las entidades públicas y lo vemos a todo nivel. Presupuesto participativo es la forma como la comunidad ha empezado todo el aprendizaje de concertación y de planificación. Muy bien, estimados participantes, veo que está Alejandro, Marco Antonio, Miguel Ángel, Ronald y Walter. Gracias por haber participado. Hemos concluido nuestra segunda semana. En la siguiente semana no dejen de participar, es sumamente importante. La autoevaluación comprende el material que ustedes tienen en diapositivas, lo que hemos conversado el día de hoy y espero que nuevamente nos encontremos la siguiente semana. A todos los presentes, bueno, los que han participado y los que no han participado que también puedan hacerlo. Nos despedimos entonces y hasta la tercera semana de este diploma de gestión pública. Que tengan ustedes todos un buen día y un buen fin de semana.